Este tema de este periodo, del periodo babilónico, casi no lo encuentro en algunos libros de la introducción del tema del judaísmo y su tema. No sé por qué. Entonces yo agarré el libro de que se lo mostré y se lo voy a mostrar ahora también, de Damien Noel. Ahí lo voy a mostrar un poco más cerca para que aquellos. Y ahí está en el chat, puse el link para que aquellos que lo quieran comprar. Entonces, él es el único. Bueno, ahí existe otro también, el de Sochi, que también está en el chat, que lo puse ahí. No he puesto Sochi en pan, lo voy a poner y está en el video que hice largo acerca del judaísmo y su tema. Ellos hablan de esto. Y encontré una fuente de Adolfo Reutemann, de que también está en Kindle, sí, en inglés, también habla acerca de esto, pero de ahí todas las otras introducciones no hablan de esta época, hablan, solo la mencionan. Van der Kamp, que es uno de los mejores, que toda la gente lo recomienda. Van der Kamp es yo también hablé de Van der Kamp. Él le da unas 2-3 páginas y ya no más, pero Noel le da muchas páginas, le da 20 páginas a esto. Yo creía que iba a hacer algo corto y seguí tomando notas y notas, pero me gustaría comenzar con lo que dice Tassin. La Biblia post-exílica. La Biblia post-exílica comienza con Esdras y Nehemías. Estos dos libros los recomiendo yo que los lean para la próxima clase, porque ahí vamos a entender qué es lo que está pasando ya cuando regresan los exiliados. Y no regresan todos. Vamos a ver que no todos son los que regresan. Regresan un grupo de personas. Los que tienen dinero se quedan en Babilonia. Mucha gente, cuando hablamos del Talmud babilónico, mucha gente piensa de que el Talmud babilónico se escribió en este tiempo. No, el Talmud babilónico se escribe por ahí del siglo III al siglo V, siglo VI, de nuestra era, después de Cristo. El Talmud babilónico no se escribió cuando estaban en Babilonia, el momento que vamos a hablar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son las reformas que están tomando? Va a tomar lugar en Esdras y Nehemías. Entonces yo les recomiendo que si quieren estar algo adelantados para la próxima clase, estos son los dos libros que se tienen que leer. Y en esta época, en Esdras y Nehemías, es donde se hacen los demás libros y se vuelve a reinterpretar la historia de Israel. Nosotros sabemos de Primera Reyes, Segunda Reyes, Primera Samuel y Segunda Samuel, pero también hay un libro que nosotros lo que hablamos en dos, por eso es que la Biblia, el Antiguo Testamento tiene menos libros supuestamente que la de nosotros. Nosotros tiene 39 y la 10 tiene 22. ¿Pero por qué? Porque un ejemplo es que Crónicas comienza. Bueno, Crónicas es solamente un libro en el canon hebreo, mientras que en nuestro canon son 2 libros. Y si ustedes se ponen a pensar, Crónicas no es como ni Reyes ni Primera y Segunda Samuel. Crónicas comienza desde el Génesis. Entonces, Crónicas lo que está haciendo es la primera vez que vemos que ya en el exilio ellos están repensando la historia, lo que ellos ya tenían, repensando por qué pasó, están reinterpretando todo lo que ellos habían pasado, lo están teologizando. Y aquí está la cosa de que ayer le iba a poner en Facebook, pero no lo quise poner porque tenía sueño también. Ayer no pude, empecé a leer y me dio sueño porque yo me levanto a las 4:30. Y una de las cosas que pensé ayer es de que esto pasa el día de hoy también, y pasa en algo que tenemos nosotros bien presente, que estamos todos sufriendo por eso, en la guerra de Rusia y Ucrania. Y ya les voy a decir por qué. Y esto he hecho un video también yo acerca de eso. Rusia reinterpreta, agarrando lo que acabo de decir acerca del pueblo de Israel, para decirlo en algo de ahora, Rusia interpreta la historia de una forma teológica también. Recordemos que los patriarcas de la Iglesia Ortodoxa rusa son los que le ayudan a Putin a reinterpretar la Biblia, a reinterpretar la historia santa de Rusia, y por eso tienen ellos el deber y el derecho de tomar su Ucrania. Y si usted quiere ver eso, ponga Luis Jovel, Rusia, Ucrania, y va a encontrar el video de lo que yo explico todo eso. Entonces viene Crónicas, hace lo mismo. ¿Por qué nos pasó eso? ¿Qué es lo que hicimos? O lo que no hicimos para que nos pasara el destierro. Entonces nos encontramos con eso. Así que esta forma de hacer historia, a mí me da risa, y esto es lo que quería poner yo en YouTube, en Facebook ayer, que muchos que apoyan a Putin en su invasión a Ucrania dicen que la historia se tiene que ver de esta forma, aquí y allá. Eso rechazan que Crónicas haga lo mismo. Yo tengo amigos que, ¿cómo se llama? De que les gusta la historia, les gusta
la historia egipcia, y toman las historias egipcias como un hecho, pero los egipcios están también haciendo lo mismo que Crónicas hace, reinterpretando, teologizando la historia, pero solo porque la historia está teologizada, no quiere decir que no sea historia. Ese es el problema, ese es el problema de mucha gente, de que no logran desenterrar la historia con las creencias, y eso disculpa que te interrumpa, si quieren ver la pantalla más grande o la pizarra más grande, esa opción la pueden hacer ellos y está a mano derecha arriba donde dice View, y cada uno la puede hacer más grande para ver la pizarra grande. Sí, gracias por ello, porque me imaginé porque yo ahorita aquí me estoy viendo yo grande, porque eso mismo hice yo, para ponerlo más grande. Entonces, esto es una explicación así rápida de lo que estamos haciendo, de cómo estudiar la historia, la metodología de estudiar la historia. Hay muchas metodologías como nosotros estudiamos la historia. Esto comenzó en el siglo XIX. La forma como nosotros estudiamos la historia no es ahora. Ellos no estudian historia como nosotros. Esto es algo nuevo. Debemos de ubicar los escritos y sus influencias en el pueblo judío y sus sectas, como en el caso de los de Qumran. No debemos suponer que los esenios, que los escritos del rollo del Mar Muerto hagan influencias más allá de su comunidad, porque esa es una cosa que mucha gente toma como un hecho, de que los esenios lo dijeron, entonces por lo tanto todos los judíos pensaban eso. No, los rollos de los muertos están en Qumran, en el desierto, y por eso eran una secta, solamente ellos les daban importancia. Y les voy a dar, y como están hablando de sectas, aunque ocupar también el término secta con respecto a los rollos vamos a ver después, el ocupar la palabra secta para los fariseos, para los saduceos, para los de Qumran, para la cuarta filosofía, y esa es la cosa. ¿Cómo se llama este hombre? ¿Cómo se llama? Ahorita aquí no tengo. Flavio Josefo, él le decía filosofías, eran filosofías. Y acuérdense que las sectas vienen de la palabra, ese es otro video que viene de la palabra heresis, que son herejías. Pero heresis o herejía era un modo distinto de pensar. Entonces, estas son filosofías, digamos. Y el ejemplo que quiero dar, pero usando esto de sectas, pero quiero usar siempre este término secta para explicar. Y alguien que habló de los testigos de Jehová, el despertar y la atalaya fuera de los testigos de Jehová no tiene influencia. Solo ellos los influyen. Igualmente, los escritos de Qumran, aunque son representativos de una secta, de una filosofía del Segundo Templo, no hay pruebas de que hayan influenciado más allá. Y hay cosas que quizás influenciaron, sí, pero no pueden ser representativos de un judaísmo del Segundo Templo. Y ese es un problema de que mucha gente piensa, los judíos creían tal cosa. No, momento, los esenios creían tal cosa, pero eso no garantiza que toda la gente cree. Bueno, entonces, otra cosa que es bien importante cuando estudiamos esto, y estoy siguiendo esta cinta, geografía de Judea. Esto es bien importante porque a mí siempre me dicen, cuando se dan cuenta porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado, la gente se da cuenta que soy judío por mi nombre. Ustedes saben que mi nombre es Jovel. Antes de los años 30, en mi país, la hermana Marta se ha estudiado un poco de la historia de Latinoamérica, de Centroamérica, que se acuerda que en El Salvador hubo un general que se llamaba Martínez, que era pro-nazi. Entonces, mi nombre antes se escribía así. Uy, alguien, no sé si alguien está manejando, y eso nunca pasa. A veces uno que sabe cambiar esta. Jovel con Y. Entonces, ¿qué pasó? La familia, ¿qué lo hizo para que no los echaran del país o no los discriminaran? Le cambiaron la Y y le pusieron J y luego. Igual como Jehová, ¿se acuerdan? Jehová, ese nombre que se lo inventaron en el siglo X quizás, ahora lo latinizaron y ahora es con J. Es así siempre. Esa es una cosa. Entonces la gente me pregunta, ¿cómo usted puede decir que tiene descendencia judía si usted nació en El Salvador? Y la cosa es esta, de que todos los deportados para Babilonia, antes de ser israelita, ser judío, es que uno tenía que nacer en Judá, pero todo eso cambia radicalmente después de la deportación. Judío ya no es donde una persona nace, sino que judío es lo que una persona cree y practica. ¿Qué les suena eso a ustedes?
a los cristianos. Cristiano no es porque yo nací en tal lado o porque o soy de tal etnia, no, porque aún después de la deportación hay bastante mixtura, que Nehemías no le gusta eso. Nehemías les quita hasta la barba, ¿se recuerdan? Aquellos, si es Nehemías, pero en uno de los dos dice que les quita hasta la barba porque se casaron con mujeres de los pueblos circunvecinos. Entonces, en Segunda de Reyes, y esto si ustedes lo quieren poner, Segunda de Reyes, capítulo 18, versículos 16 y 28, ahí vemos cuando se está sitiando a Jerusalén y se les dice de que no, les dicen la élite, les dicen los líderes, dicen, no nos hables en la lengua de Judá, o sea, en hebreo, háblanos en arameo, porque no queremos que estos entiendan. Y eso es lo que pasa. Yo me acuerdo cuando lo leí la primera vez, dije, cuando era niño, dije, ¿y estos tipos qué? Que no quieren que la otra gente entienda. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Que el arameo ya se conocía pues, de los caldeos, le dice bastante a los babilonios, le dice caldeo bastante en Ezequiel, pero ellos querían que los líderes de Nabucodonosor les hablara en arameo, pero no en hebreo para que la otra gente lo entendiera, porque Judá era también alguien que hablaba específicamente, un judío era uno que había nacido en Judea, porque acordémonos que en el 122 el reino norte había desaparecido, Israel había desaparecido, así que los que habían estado Benjamín y Judá habían quedado, y los únicos que eran judíos porque hablaban la lengua de Judá, que ahí una vez más, Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 26 al 28, hasta ahí, hablaban la lengua de Judá, nacieron en Judá y practicaban la ley de Judá y adoraban al rey de Judá. Al Dios de Judá. Eso es lo que los hacía ellos judaítas. Y eso es otra cosa, de que ellos, ese término judío es algo que nosotros hemos, mucha gente ¿cómo se llama? Adolfo Reutemann, y aún este libro, El tiempo de los imperios, y Claudio Cassin también en otros lados, él se ha dicho de que no es correcto decirle judío a las personas, a un judaísmo, es hasta en el libro de los Macabeos, y en ¿cómo se llama? Y en Gálatas, cuando Pablo dice que él le llevaba por delante a muchos en su judaísmo. Son una de las dos pocas partes que se encuentra esa clase, ese término, que lo que nosotros hemos traducido como judío, muchos lo están traduciendo judaíta, o sea, que viene de Judea. Pero esto crea otro problema por la diáspora, y esto es lo que vamos a estar viendo. Si el judío hay judíos y hay judaítas, y si recuerdan ustedes el libro de los Hechos, cuando hay problemas con los judíos de que eran de la dispersación y aquellos que eran nativos a Judea, ellos eran judaítas y los otros eran solamente judíos. Entonces, hasta aún en eso hay bastante discrepancia el día de hoy. ¿Cómo vamos a entender cómo la gente se refería al judaísmo palestino y al judaísmo de la diáspora? Esas son cosas que vamos a ver también más adelante. Los judíos, el arameo era la lengua franca de la época. Para el tiempo del retorno del exilio, los judíos se habían casado con mujeres de los pueblos circunvecinos y sus hijos no hablaban hebreo o lengua de Judá, pero la lengua de su madre. Y eso lo vemos en Nehemías capítulo 13, si quiere tomar ahí nota, Nehemías capítulo 13, versículos 23 y 24. Entonces, eso crea un problema. Crea un problema de que, igual como lo que ha pasado, y por eso le estoy dando ejemplos del día de hoy. El día de hoy, mis hijos, yo siempre digo a mi esposa, siempre los molesto, son salvadoreños, aunque es una unión entre salvadoreño y chileno. Pero mi primera hija habla un español, pero de una niña de 8 años, y mis otros hijos no hablan español. Aquí no es como Estados Unidos, que en el caso de Héctor, que vive en Florida y que mucha gente habla español. Aquí me acuerdo que viene una persona colombiana, no tenemos ningún colombiano hoy aquí, pero que al mes de haber venido, yo ojalá que habían venido, los conocí por internet, me llamó el esposo, que la esposa se quería suicidar. Y yo le dije, ¿qué pasa? Porque aquí nadie habla español. Ella está desesperada, que no oye nada en español. Entonces aquí en Australia la cosa es más seria. Acaban de venir unos chilenos que vinieron acá en vez de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos no quieren aprender inglés, decían ellos, porque allá no se habla mucho español. Entonces, se hace un problema que ya no hablan la lengua de Judá. Les quita la identidad como judaítas, como judíos. Entonces, este es un problema que ya Nehemías miraba que iba a pasar. Si no hablan nuestra lengua, se va a perder nuestra nación. Entonces, ellos han hecho todo lo posible para que estos personajes, los de Palestina, lo que en el 135
de nuestra era se llegó a conocer como Palestina, que la gente que está viendo en esa área al menos hablaran hebreo o arameo, que se hizo la lengua de ellos. El arameo también se encuentra en la Biblia, y esto lo vemos en Esdras, capítulo 4, del 4, también del capítulo 8, y también en el capítulo 7, también lo vemos en Daniel, del capítulo 4, hasta Daniel 7:28. Y aquí es donde una de las cosas y aquí es donde viene donde se tira lo de las raíces hebreas. Los sumos sacerdotes en esta época helenizaron sus nombres. Y por ejemplo, Jasón, él fue sumo sacerdote en el año 175 a.C. Y Menaleo, cuando quitaron a Jasón porque estaban peleando, esta es otra cosa que vamos a ver después, cómo se peleaban entre ellos el sumo sacerdocio, se lo peleaban entre ellos. Entonces, Menaleo en el 161 ya estaban ocupando estas personas que estaban en Judea, ya estaban ocupando nombres helenistas, nombres griegos. Ellos no tenían ningún problema de hacerlo. Y por eso es que el día de hoy, cuando vemos personas que los nombres no se traducen o no se transponen, eso es una cosa de que ellos lo están diciendo el día de hoy, pero los judíos del tiempo de los macabeos, ellos no se hacían problema y acuérdense que tenemos que leer macabeos, van a ver nombres judíos con judíos con nombres griegos, porque ellos no se hacían problema. Y aún muchos de los, y oigan esto, muchos de los rabís de esta época, y esto lo vamos a ver después, decían que la mejor lengua en la que se podía mantener la palabra de Dios, el Testamento, era en griego. Eso es lo que decían ellos. Esa forma de pensar cambió después. ¿Por qué? Nosotros los cristianos agarramos la Septuaginta y la ocupamos como texto principal de nuestra fe. Y por eso es que los judíos en los primeros 200 años de nuestra era rechazaron la Septuaginta y sacaron otras versiones, ellas en griego, que eran más literalistas y también de menos calidad. Es hasta hace como 50 años que los judíos de nuevo han regresado a la Septuaginta para investigar más de su fe. Entonces, estas son cosas bien interesantes porque las raíces hebreas dicen que están regresando a algo que nunca fue, algo que nunca ha pasado, algo que ellos han inventado, algo que no está justificado por ellos. En Babilonia, la comunidad judía era próspera y la mayoría no deseaba regresar. Y eso se vio, como dije al principio, en el siglo II y V, cuando salió el Talmud babilónico. No salió de la época de la gente piensa de la importación. Siempre me han dicho eso y digo, no. Hay un Talmud palestino también. Está el Talmud babilónico y el Talmud, después vamos a ver todos los términos que quiere decir. Ahorita solo es una introducción al tema. Talmud está el de Babilonia, y está también el Talmud palestino. Pasa el tiempo, este es el que toma potencia. Y algunos judíos dicen, el Talmud es una exposición de la Mishnah, que es otro término que vamos a ver después. Y la Mishnah es una exposición de las escrituras. Pero lo que me cayó mal que dicen muchos es que si uno no entiende el Talmud, no entiende las escrituras. Eso es lo que dicen muchos. Muchos de los judíos del día de hoy, más que todos los ortodoxos, dicen, tenemos que leer más el Talmud que las propias escrituras. Porque si vamos a la escritura, nos vamos a confundir. ¿A quiénes son esos? Los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen lo mismo con sus escrituras. Entonces, ellos dicen eso. Ahora, la diferencia es esto, de que el Talmud sí está ¿cómo se llama? Pregnado de las escrituras, pero también de las opiniones de los rabís. Hasta ese tiempo y también después, cuando están las ediciones. Pero el Talmud que ha tomado fuerza en nuestra historia desde 1500 años atrás, es el Talmud de Babilonia. El palestino también se lee, pero este es el que tienen que saberlo arriba y abajo los judíos del día de hoy, o al menos aquellos judíos que quieren enseñar o que están en la sinagoga que enseñan. Entonces hay dos Talmudes, recuerden, está el Babilonia y está el palestino, ¿ok? No solamente hay un Talmud, y esto lo que hace es que nos confunde más a nosotros. Esto se hace problema para nosotros porque tenemos que aprender más y a diferenciar. Y una vez más, ahí es donde los de las raíces hebreas, muchos de ellos no saben eso. Al menos lo que yo hablaba no tienen idea. El siglo IV, antes de, y esto lo dice Casín, y esto siempre lo leí en todos lados. Siglo IV, antes de Cristo, existe una colonia en Elefantina, que es el sur de Egipto. Y dicho sea de paso, por ahí estaba, después digo en mis notas, por ahí estaba por el siglo VI, ahí tenía Faraón su capital, el Faraón de ese tiempo, ahí tenía la capital de ellos, en Elefantina, en el sur de Egipto. Y tenían una réplica del templo de Jerusalén, que fue construida en el siglo IV
que son los años 500, en el siglo IV antes de Cristo. Y si usted se ha puesto a pensar, este ya era el tercer templo que existía, conjunto al templo reconstruido por Nehemías y Esdras, que habla en Zacarías, Zorobabel, y también en el monte Gerizim. O sea que en estos tiempos, hasta el año 200 más o menos, 150, pongámoslo, después les voy a dar la fecha exacta, existían tres templos a Yahweh. Existía Monte Gerizim, existía Jerusalén, y en Elefantina existía este otro templo que era un templo sincretista. ¿Y qué me refiero cuando digo que es un templo sincretista? Es un templo de que adoraban ¿cómo se llama? Al Señor, pero con otras prácticas. Y estos le mandaron una carta a los de Jerusalén para pedirles instrucciones de qué es lo que tenían que hacer. Lo interesante es esto, que vamos a ver después, cuando empiece ya a dar con lo otro, que ahí viene, ahí les recomiendo que tengan bastante papel y lápiz, porque voy a dar bastantes referencias bíblicas. Jeremías les dice a estas personas, y él cuenta de que ¿se acuerdan cuando dice el texto de que aún daban libaciones a la reina del cielo? Jeremías lo agarran a la fuerza y se lo llevan a Egipto con esta comunidad que va a hacer ese templo. No, yo no estoy diciendo que Jeremías estuvo involucrado en la construcción de este templo, pero sí esa comunidad que se fue a Egipto eran más nacionalistas, pero a la vez tenían bastante sincretismo, igual como los deportados que fueron a Babilonia. Pero la diferencia es de que en Babilonia ahí como que se les quitó toda esa idolatría, mientras que a los que eran más nacionalistas y eran más fieles a la fe, a nuestros padres, a la línea real, ellos siguieron siendo sincretistas y idólatras. Y Jeremías los critica eso. Y aquellos que quieren ver el monte Gerizim, eso lo van a encontrar en 2 de Macabeos 6:2. En 2 de Macabeos 6:2, y si lo quieren ver en el Nuevo Testamento, está en el Evangelio de Juan. ¿Recuerdan cuando el Señor habla con la samaritana? ¿Y qué pasó? Después vamos a ver que los judíos destruyen el templo de los samaritanos. El templo en Elefantina dejó de ser usado y desapareció. O sea, hay ruinas. En Elefantina hay ruinas de bastantes templos. Pero el monte Gerizim, los judíos, y por eso es que se odiaban. Por eso vino el otro y le destruyó el templo a la otra gente. Pero aún en la época de los macabeos aún existía. Y lo voy a ver, aquí tengo la. Y gracias a aquellos que dieron esas referencias aquellas referencias para leer los libros de los macabeos. Y yo me estoy acostumbrando a esto porque el macabeos lo pone en un lado que yo no estoy acostumbrado a leer el libro Macabeos que en la Biblia de Jerusalén. Poco después, el rey envió al ateniense Jerón para obligar a los judíos a que abandonaran las costumbres de sus antepasados y dejaran de vivir según las leyes de su Dios. Les mandó además que contaminase el templo de Jerusalén, dedicándolo a Zeus olímpico y el de Gerizim o de Jarizim, pone aquí ¿cómo se llama la Biblia de Jerusalén? A Zeus hospitalario. Entonces, y es que aquí sí se lo chistoso, porque dice Jesús, el Zeus olímpico y el de Gerizim, o sea que están hablando, aún Macabeos están hablando de 2 templos, costumbre del pasado, y según la ley de Dios les mandó además que contaminase el templo de Jerusalén, dedicándolo a Zeus olímpico y el de Jarizim. Al templo de Jerusalén y al tiempo Jarizim, que ya para el tiempo de Jesús se llama Gerizim, templos. Interesante, ¿verdad? No, estas son las cosas que uno se queda, bueno, ¿y qué está pasando? Hay 2 templos y los 2 están contaminando, ¿verdad? Y esto está en 2 Macabeos. Y no que solamente en un lugar se puede adorar a Dios. Y por eso Jesús hace énfasis en eso, ¿verdad? Y estas son las cosas que uno se queda pensando, bueno, Dios, esto no me ha fijado yo, ¿verdad? Okay, ¿qué es lo que pasa? Lo que vamos a hablar en esta clase y en la próxima abarca el año 587 antes de Cristo al 175, los Macabeos, ¿no? Antes de Cristo, como yo. Recuerden que ahora se dice así, antes de era común, AEC, antes de era común, y se dice era común. Esa es la forma de ahora de que se haga. Ya Cristo ya lo quitaron, aunque aquí lo vamos a seguir usando, ¿verdad? Pero antes de era común, después de Cristo. Pero nosotros vamos a seguir usando antes de Cristo y después de Cristo, porque nosotros somos cristianos. Y no, ¿cómo se llama? Aunque los ensayos a veces tengo que poner conforme lo que ahora se dice. Ya después del 587 ya no se puede hablar de Israel como nación, ya no se puede hablar de eso. Y recordemos que en el 722, no sé si se oye que está lloviendo, en el 722, antes de Cristo, terminó el reino del norte, Israel, ¿verdad? Porque hay Israel y Judá. Israel se lo llevó
se lo llevaron los asirios, se lo llevaron, y terminó de ser. Y hay siempre las historias de que, recuerden que dicen de que los ingleses pueden ser las 12 tribus, las 10 tribus perdidas, o otras cosas. Hay muchas cosas que se dicen, entonces que es una locura. Pero ¿qué es lo que pasa? Estos desaparecen, pero Judá no desaparece. Y vamos a ver los números de la gente que se llevan. No se llevan tanta gente, sino se llevan cientos de miles, no. Y ahí donde se puede apreciar la destrucción que hicieron cuando pasó todo eso. La primera fueron como 10,000 y después hasta la segunda deportación, porque aquí tengo el número, que voy a ver si lo encuentro aquí. La primera deportación fueron, el número de personas la primera deportación fueron 10,000, 7,000 y bueno, fueron 10,000. Después de la segunda deportación fueron 832 personas. Y la tercera deportación fueron 745. Imagínense cuánta gente se fue la primera deportación, 10,000. Y ustedes, yo no tengo el número de personas que vivían en Israel antes de que en Judá, antes de que Nabucodonosor llegara. Pero llevarse 10,000 personas y de repente, ¿de dónde salen tantos millones de personas? Entonces, y todos los millones de personas o los cientos de miles de personas que vivían en alrededor, ¿cuánta gente se llevó del pueblo? No solamente de Jerusalén, sino del pueblo. 10,000 personas. Imagínense cuánta gente murió. Entonces, por eso es que Jeremías lloraba. Jeremías no lloraba porque era sentimental, aunque otros dicen que es la cosa que Jeremías sufría de depresión. O sea que no lo culpo por lo que estaba pasando. Pero pónganse a pensar el número de muertos, de personas muertas, de la gente que vivía ahí. Bueno, es la élite la que se va, se quedan los pobres, y eso lo vamos a ver después en los artículos. ¿Cuáles son las fuentes para estudiar este periodo? Una vez más, recordémoslo cómo comencé. Hay veces que, más que todos los profetas, Ezequiel y Jeremías, que son los profetas que hablan más de esto, ellos están teologizando. ¿Por qué nos está pasando esto? ¿Por qué no hemos sido fieles a la ley? ¿Por qué está pasando toda esta calamidad? ¿Verdad? Segunda Reyes está dándonos más historia, menos teologizada, pero Jeremías y Ezequiel sí, y aún ellos dos tienen dos diferentes posiciones políticas. Súper interesante ver todo eso. Ya vamos a llegar ahora a eso. Entonces, nuestras fuentes es lo que se conoce como Isaías, que son los capítulos, tengo que saber de memoria, los capítulos 40 al 55. Ustedes no han oído de esto, los que no han oído de esto, esta es la hipótesis de que Isaías está Isaías, Deutero Isaías y Trito Isaías. Isaías fue escrito en tres pautas, en tres eras. Entonces, esta es la era de la ¿cómo se llama? De la cautiverio. Eso sería, cuando leemos 40 55, estamos entendiendo qué es lo que está pasando en el cautiverio. Muchos dicen que no, que eso fue anterior. Estas cosas ya de ubicarse, de fe, etcétera, etcétera. Les voy a dar un ejemplo. El pastor de mi iglesia, él cree que Daniel fue escrito en el siglo V, en el siglo IV, y yo no creo eso. Yo creo que fue escrito, no, en el siglo V, yo creo que fue escrito en el siglo IV, así que en el siglo II, 175, por ahí fue que yo creo que eso fue escrito Daniel. ¿Y por qué? Porque una vez más, ya lo vemos en Crónicas teologizan la historia. Ellos no tienen ningún problema con eso. Nosotros sí, nosotros queremos que la historia diga exactamente lo que pasó sin poner el esquema P dentro de ella, mientras que ellos no hacían la historia así. Estamos queriendo imponer a ellos hacer historia conforme nosotros la hacemos en el siglo XIX en adelante, y eso está mal. Bueno, las otras fuentes que tenemos son Jeremías y también Ezequiel. Así que hay tres épocas que vamos a estudiar. Y ahora ya dijimos, la primera época es de Babilonia, que es del 587 antes de Cristo, por supuesto. Ya no voy a decir eso porque nunca vamos a llegar hasta la era de nosotros. La época de Babilonia, 587, 538. Después viene la época de Persia, aquí es donde entra Ciro, que vamos a ver la próxima vez. Quería hablar de eso ahora, pero después dicen todo, es demasiado. 538 al 322. Y por último, los griegos. Y vamos a ver cómo es que el imperio griego de Alejandro el Grande, Alejandro el Magno, se quiebra en dos, ¿verdad? A 164. ¿Por qué dije yo que yo creo que, ¿cómo se llama? De que Daniel se escribe por el 175, porque ahí empieza la revuelta contra los griegos. Y ahí es donde empiezan a escribir ellos. Así que estas son las etapas. Usualmente los libros
solo agarran Persia y Grecia, pero yo quiero hacer esto también porque tenemos que entender qué pasó, por qué pasó lo que pasó, y cómo respondieron ellos y qué es lo que están diciendo los profetas, y cómo eso también influye aún en el Nuevo Testamento, el pensar de ellos, la deportación que salieron. Así que Babilonia, 587, 538, Persia, 538, 322, y griegos, porque recuerde que el imperio de Alejandro Magno se quebró, y dos de los Ptolomeos y los Seleucidas, o los Seleucidas en el norte, los Ptolomeos estaban en Egipto y los otros estaban en Siria, que era el área también donde estaba Judea. ¿Okay? Si voy muy rápido, me dicen, o si voy muy lento, me dicen también. ¿Está bien? Ya, lo puedo ya borrar. Bueno, nadie dice nada, Ok, vamos a estudiar entonces el periodo babilonio, que ya dije. La primera deportación, pasó en el 597. ¿Por qué? Porque hubo una sublevación en el 589. En el 589, ¿qué pasó? Los de Judá se sublevaron contra los babilónicos. ¿Y a quién le pidieron, cómo se llama, ayuda? A los amonitas. Y eso lo encontramos en Jeremías 41, 41:10, 41:15, el versículo 15 también, en Ezequiel, lo hemos mencionado, Ezequiel 21, capítulo 21, versículo del 23 al 32. Y hay veces que, ¿cómo se llama? Hay veces que los versículos de la Biblia católica son diferentes a la evangélica también, así que tengan cuidado porque los de cuadernos bíblicos son católicos. Así que no que tengan cuidado, sino que tengan eso en cuenta, que a veces que no casan. Así que aquí se nos dice la primera deportación, lo que pasa. ¿Y quiénes les están apoyando? ¿Por qué es que pasa cómo se llama la deportación? ¿Por qué? Porque vino los reyes, el que quedó de rey, Joaquín, lo quitan y ponen a otro, y entonces hacen eso, hacen esa revuelta, ¿va? ¿Y qué pasa? En el 588, que lo quería poner en el 588, vamos por abajo aquí. ¿Qué es lo que pasa? Nabucodonosor llega y hace un sitio contra Jerusalén. Y como quitaron a Joaquín de ser rey, y esto es lo interesante, que después vamos a ver que no le dice, Ezequiel no le dice a Joaquín rey, no le dice a Joaquín rey, le dice, bueno, a Joaquín lo dice rey, pero a Sedequías es el que lo reemplaza. No lo han matado a Joaquín, no lo mataron, simplemente lo quitaron. Y Sedequías o Sedecías, eso es lo que pasa. Una vez más, tengan en cuenta que la Biblia de Jerusalén dice Sedecías. Nuestras Biblias, la Biblia de las Américas y la Biblia de la Reina Valera dice Sedequías. Así que, como Eliezer, me acuerdo que Eliezer, el que mata es al hombre y al israelita, la mujer y al israelita que están tienen relaciones sexuales y les pasa la lanza. En la Biblia de Jerusalén y en otras versiones le dice pinchas. En cambio, en nosotros es Eliezer. Así que cambian los nombres, tenemos que tener cuidado con eso y acostumbrarnos. Yo me he tenido que acostumbrar muchas veces por la Biblia, por las Biblias en inglés. Entonces, en 2 de Reyes 25:1, esto pasa en 2 de Reyes 25:1 y en Jeremías 39:1. Y vamos a leerlo porque aquí no hay problema, lo podemos leer aquí en la, ¿cómo se llama? En la Biblia nosotros. Vamos a leer 2 de Reyes 25:1 dice, y aconteció que el 24 termina así, dice, entonces el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a su tío Matanías y cambió su nombre por el de Sedequías. Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Emutal, hija de Jeremías de Libna. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que había dicho Joacim. Por causa de la ira del Señor sucedió esto en Jerusalén y en Judea, hasta que los echó de su presencia y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Ahora 25:1. Y aconteció que el 9º año de su reinado, en el 10º mes, el día del mes, vino el día 10 del mes, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén, acampó contra ella y construyó un muro y asedió alrededor de ella. Aquí pasó esto. Y la ciudad estuvo sitiada hasta el 11º año del rey Sedequías. Así que esto es lo que está pasando. Y esto lo dice, y Jeremías 39:1 también lo dice. Pero ¿qué pasa? Los egipcios también trataron de ayudar, pero fallaron. Y eso lo encontramos en Jeremías 39:2. Por eso, en 39:2 y
no, 2. Y el problema con todo esto, mis queridos amigos y hermanos, es de que Jeremías ellos no son nada consistentes. Van a ver que imagínense, aquí está hablando una cosa, pero después habla aquí, en el capítulo anterior, habló de que egipcio ayudó a Jerusalén en contra del sitio que le hizo Nabucodonosor. Pero hasta en el 39 dice otra cosa, que esto es después, pero lo pone antes en su libro. Así que eso es otra cosa que por eso yo creo que mucha gente no entienden a leer todos estos eventos históricos. Lo que dijo alguien ahí de que hay un gran hoyo, de que nosotros no sabemos qué es lo que pasó, porque nos confunde muchas veces que, por ejemplo, Jeremías pone eventos que pasaron antes, después y después antes, y eso lo confunde a uno. Y Jeremías después también mencionas que lo apresan en el capítulo 37 y 38, porque él le llega al rey y le va a preguntar, bueno, hay palabra del Señor, y me acuerdo de que un pastor siempre ponía, ¿hay palabra del Señor? Sí, Señor, sí, hay palabra. Y como que si Jeremías está en gran... que como que Jeremías está como la gente piensa que Jeremías está con un gran triunfo, y no es así. Jeremías está todo presionado ahí en la cisterna, así que no hagamos eso. Así que vienen los egipcios, dan un poco de que pueden respirar, pero como fracasaron. Se reanuda después del fallido intento de egipcio en 2 Reyes 25:3, dice, a los 9 días del mes cuarto el hambre era tan grande que la ciudad ya no había alimento para el pueblo de la tierra. Y esto me recuerda también lo que pasó con Jerusalén cuando lo sitiaron los romanos. Lo mismo siempre, está sitiado, no entra, no sale nada. Eso está en 2 Reyes 25:3, en Jeremías 39:2. Ahora le ponemos un versículo más, en Jeremías 39:2. Y empezamos a ver esas cosas. En el 587, ahora vamos a 587, vamos para abajo, ¿no? En el 587, ¿dónde está aquí? Capturan a Sedequías, matan a sus hijos y le sacan los ojos. 2 Reyes 4, versículo, y este ya es 2 Reyes 25, 4 al ¿cuánto? Vamos a leerlo aquí. Al ser abierta una brecha en la ciudad, todos los hombres de guerra huyeron de noche por el camino de la puerta entre las dos murallas, junto al jardín del rey, estando los caldeos, así le dicen a los babilónicos, alrededor de la ciudad, y se fueron por el camino del Áraba. Pero el ejército de los caldeos persiguió al rey y los alcanzó en los llanos de Jericó. Y mucha gente piensa que si estaba yendo para Jericó, quizás se quería ir a ver a estarse con Amón. Y todo su ejército se dispersó de su lado. Entonces capturaron al rey y lo trajeron al rey de Babilonia en Ribla, y este lo sentenció. Y degollaron a los hijos de Sedequías en su presencia, y a Sedequías le sacó los ojos, lo ató con cadenas de bronce y lo llevó a Babilonia. Entonces esto del 4 al 7, y esto es del 4 al 7. Y miren qué sanguinarios. Primero matan a los hijos, los degollan, y después le quitan los ojos. Entonces estamos viendo una cosa que impacta, ¿verdad? Es bien impactante cuando uno lee ya la historia así. La ciudad es saqueada, según seguimos en 25, 2 Reyes 25, en el mes quinto, a los 7 días del mes del año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa del Señor, la casa del rey, todas las casas de Jerusalén, prendió fuego a toda casa grande. Todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó las murallas alrededor de Jerusalén, y el resto del pueblo que había quedado en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y al resto de la multitud, los llevó en cautiverio Nabuzaradán, capitán de la guardia. Entonces hicieron matazón, ¿verdad? Y fue tremendo la cosa. La ciudad fue saqueada, y eso también está en Jeremías. Ahorita yo lo leí aquí, pero también en Jeremías 52:29. Jeremías 52:29. Ahí también ahí empieza él a hablar acerca de eso. Gedalías queda en lugar de Sedequías y es hecho gobernador, y eso lo vemos ya en el 22:24. Bueno, pero quiero terminar de leer esto. Dice, pero el capitán de la guardia dejó a algunos de los más pobres del país para que fueran viñadores y labradores. O sea, no a todos se los llevaron, a uno los dejaron. Los caldeos hicieron pedazos las columnas de bronce
que estaban en la casa del Señor y las basas y el mar de bronce que estaban en la casa del Señor llevaron el bronce a Babilonia. También se llevaron las ollas, las palas y los despabiladeras, las cucharas y todos los utensilios de bronce que se usaban en el servicio del templo. Ahora, recuerden qué es lo que pasa en Daniel, qué es lo que hicieron, y por eso es que el Señor se enojó. El capitán de la guardia se llevó además los incensarios y los tazones, lo que era de oro puro y lo que era de plata pura. En cuanto a las 2 columnas, el mar y las basas que Salomón había hecho para la casa del Señor, no era posible calcular el peso del bronce de todo el objeto. Bueno, entonces vamos a hablar de Gedalías, que está en el versículo 22. En cuanto al pueblo que quedó en la tierra de Judá, al que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había dejado, puso sobre ellos a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán. Y dice, cuando todos los jefes de tropas, ellos y sus hombres, oyeron que el rey de Babilonia había nombrado gobernador a Gedalías, vinieron a Mizpa. Ismael, hijo de Netanías, Johanán, hijo de Carea, Seraías, hijo de Tahumet, Netofatita y Hazanías, hijo de Maacateo, ellos y sus hombres. Y Gedalías le hizo un juramento a ellos y a sus hombres y les dijo, no temáis a los siervos de los caldeos, habité la tierra y servid al rey de Babilonia y os irá bien. Pero sucedió que el 7º mes, Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la familia real, oiga, ya es la familia real, de todos los que quieren mandar, ¿va? Vino con 10 hombres e hirió a Gedalías y este murió junto con los judíos y los caldeos que estaban con él en Mizpah. Entonces todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y los jefes de las tropas se levantaron y se fueron a Egipto porque temían a los caldeos. Aquí está la cosa. ¿De dónde venían ellos? ¿De dónde salió el pueblo liberado? De Egipto. Y ahora, cuando están siendo atacados, ¿para dónde agarran? Para Egipto. Esta es una crítica que está haciendo el escritor de Reyes. Que por último, de la familia real, parte de la familia real, hemos dicho, no todos, se fueron para Egipto. Y esto es de notar. Dice, segunda deportación, 832 personas, Jeremías 52:21, de 52:29, lo que acabo de decir. Es asesinado luego por Ismael, bueno, aquí ya lo oí, y eso también lo encontramos en Jeremías 40. En Jeremías 40 habla acerca del asesinato de Jediel. En Jeremías 40, ¿dónde está? En Jeremías 40 habla acerca de eso, 40:14, y después hablan de eso en el capítulo 41 también. Entonces Jeremías está hablando acerca de todo esto. Jeremías y Reyes se van como turnando quién está hablando, qué es lo que están diciendo, ¿verdad? Entonces, y entonces pasa en el 52:29, como dije, la segunda deportación. Jeremías es llevado cautivo por judíos a Egipto. En el 42, en los capítulos 42 y 43 está eso de Jeremías. La idolatría seguía en los judíos en Egipto. En el capítulo 44 vemos eso. En el capítulo 44 vemos que siguen de idólatras allá. Y hay falsos profetas también entre ellos. Y después viene una tercera deportación que está en Jeremías 52:30. Aquí le ponemos aquí entonces una tercera deportación. ¿Y cuántas personas? Yo lo dije anteriormente. Y Joaquín es llevado a Babilonia. Acuérdense que lo habían quitado Joaquín de rey y es rehabilitado por el rey. En el 25 sale eso. Dice aquí, en el 25-27 dice, y aconteció que el año 37 del cautiverio de Joaquín, 37, imagínense, ya tenía como 50 y algo años este hombre de estar de cautiverio, rey de Judá, en el mes de 10º, rey de Judá. Esto tenemos que verlo bien. Para reyes, este es el rey de Judá. No era el otro, no era Gedalías. Rey de Judá, en el mes de 10º, a los 27 días del mes, Evilmerodac, rey de Babilonia, en el año en que comenzó a reinar, sacó de la prisión a Joaquín, rey de Judá. Y este Evilmerodac es el hijo de Nabucodonosor. Y le habló con benevolencia y puso su trono por encima de los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Wow. O sea, y esto va en contra de lo que Jeremías dice en su profecía. Vamos a ver después. Porque Jeremías, en Jeremías 22, 24, 26, dice ahí de que sí, que esto le iba a pasar, que él iba a ir pero quiero que oigan cómo lo dice. Jeremías lo dice diferente, y aquí está la cosa de que cada escritor tiene una agenda. ¿Qué es lo que ellos quieren decir? Jeremías 22 dice, a todos tus pastores arrasará el viento y tus amantes irán al cautiverio, entonces ciertamente serás avergonzada y humillada a causa de toda tu maldad. Tú que mueras en el Líbano, anidada de los cedros, ¿cómo gemirás cuando te vengan los dolores? Dolor como mujer de parto. Viva yo, declara el Señor, que aunque Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera un anillo en mi mano derecha, aún de ahí lo arrancaría. Te entregaré en manos de los que buscan tu vida, sí, en manos de los que temen, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en manos de los caldeos. Te arrojaré a ti y a la madre que te dio a luz a otro país
donde no nacisteis y ahí moriréis. La descripción que da aquí Jeremías, en Jeremías 22, 24, 26, es bien diferente, y aquí es donde ya dicen muchos que soy liberal, pero ya leímos esto, ahora leamos lo que pasó con Joaquín. Aconteció que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 10º y los 27 días del mes, Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el año en que comenzó a reinar, sacó de la prisión a Joaquín, rey de Judá. Jeremías dijo que iba a ir para allá con su mamá y todo eso, y que ahí iba a morir, pero no dijo eso. Y le habló con benevolencia y puso su trono por encima de los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Le cambió sus vestidos de prisión y comió en la presencia del rey siempre, todos los días de su vida. Y para su sustento se le dio de continuo una ración de parte del rey, una porción para cada día, todos los días. Terminó con siendo honrado Joaquín, mientras que en Jeremías suena como que te voy a acabar, pero terminó. Los reyes tienen otra forma de pensar, otra forma de ver. El escritor de los reyes está escribiendo después de Jeremías. Entonces, ahí es donde vemos, ahí es donde la gente, bueno, pero ¿cómo podemos justificar entonces estas cosas? Pues eso. El otro tiene que estar escribiendo después. Jeremías está escribiendo en el momento. Aunque hay otros textos que dicen que Jeremías, hay otra gente que piensa que Jeremías está, ¿cómo se llama? Escribiendo. Que hay pasajes en Jeremías que se incorporan después. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien aquí? ¿Alguna pregunta? Sí, porque no solo yo quiero estar hablando. ¿Todos estamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna aportación que alguien haya visto algo que no he visto yo? Profesor, hermano, buenas noches. Sí. ¿Hay alguna influencia para ese momento quiero entender que hay un remanente que quedó en lo que es Israel del norte, Israel, o mejor dicho, pues los pueblos del norte, las tribus del norte, ellos tuvieron alguna influencia en este periodo, algo que, no sé, algo de lo que haya sido de influencia a ellos, o después porque entiendo que ellos finalmente son los samaritanos, en ese periodo se les puede considerar samaritanos, o cómo hay que considerarlos. Los samaritanos son los judíos que acabamos de leer aquí, que para trabajar la tierra, que fueron parte de Judea, dieron parte de Judea. Okay. Pero ¿por qué se les dice samaritanos? Porque están más al norte. Aquí está la cosa, y aquí está la cosa que les duele, aún a mí me duele. Las 10 tribus desaparecieron. No hay ningún rastro ni nada de ellos. No hay nada. No se puede decir que ha quedado algo de ellos porque no sabemos si quedó algo. No sabemos nada de lo que pasó. La historia no podemos justificar. Por eso dije que muchos, los ingleses, ellos dicen que son, se llama anglo-israelí, esa versión de que ellos son parte de las 10 tribus, pero esos son mitos. No hay ninguna forma que nosotros podamos decir de que esas 10 tribus sobrevivieron, porque históricamente no hay. Ahí sí ya entra la fe, que creemos que Dios la restaure. Nosotros y también los judíos quieren que Dios la restaure, pero no hay con ADN, no sé, saber qué pasó. Es que en realidad esos pueblos, ese pueblo era paganísimo y se lo llevaron a Siria, que eran paganos, entonces ellos siguieron con su paganismo. En cambio, y se siguieron casando con los pueblos. Mientras que cuando vemos la deportación a Babilonia y cuando vemos a Jeremías, Ezequiel y a los profetas, y después a Esdras y a Nehemías, ellos quieren mantener la pureza racial para que no les pase lo que le pasó a los del norte. ¿Entendés? Porque ellos saben que si se casan con otra gente, se acabó. Igual como nosotros los cristianos. Por eso Pablo habla que no os unáis con yugo desigual. De ahí viene todo ese pensar. Porque la próxima generación no va a ser cristiana o no va a tener las mismas creencias que nosotros tenemos. Y aquí, con todo respeto con Luis, que él está en el catolicismo. Eso es lo que pasa también entre matrimonios que uno es católico o otro es evangélico, o que es cristiano o que es judío. ¿De qué van a hacer? Entonces, ellos pensaban que tenía que ser de una sola cosa, y por eso Pablo da eso, que no nos podemos casar. Yo no estoy en contra, yo no soy tan cerrado de que, digamos, porque hay gente que dice que si usted no es presbiteriano, no se puede casar con otro que no sea presbiteriano. Hay gente que es así de cerrado. Yo tengo una prima allá en Sydney que se casó con un ortodoxo libanés, que solo van a la iglesia para la fiesta, pero ella era evangélica, se tuvo que hacer ortodoxa, porque ellos no toleran que sea de otra cosa. Entonces, lo mismo pasa aquí en estos tiempos con esta gente. Así que no tenemos ninguna, ¿cómo se llama?
ninguna forma de decir que las tribus del norte influenciaron, porque influenciaban cuando dice Jeremías y Ezequiel dice de tu hermana que se encendió de lujuria con extranjeros y vienes tú y hace lo mismo, le dice. ¿Se acuerdan? Esa es la influencia que tenía, pero una vez que desapareció Israel, se desapareció. No hay otra. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro aporte? Gracias. ¿Alguna otra cosa? Y yo creo que terminamos en 45 minutos. Bueno, exiliados y deportados. Tenemos que saber bien nuestros definiciones. Y una pregunta también. Se me ve la cabeza un poco cortada, ¿va? Un poquito cortada. Ahí está mejor. Exiliados, los que abandonan el país para refugiarse en otro. Esos son los exiliados. Los que se fueron para Egipto, ellos son exiliados. Deportados, obligados a marcharse del país al país de la conquista, Babilonia, por ejemplo. Esto, deportación, se conoce como golá. Miren la palabra en hebreo, con H, sí, golá. Eso se dice deportación en hebreo. Y está la otra palabra para regresar, aliyá, para regresar. O sea que golá es exilio, deportación, esto es regreso. Entonces son dos palabras, que golá, aliyá. Y si no me equivoco, así es como se llama la aerolínea de Israel, aliyá. Ok, son dos cosas diferentes, aliyá y golá. Golá es deportación. Entonces, todos los que son deportados se han ido en la golá. ¿Qué pasa con los que quedaron? Respondiéndote aquí a Josué, según de Reyes 25:12, ya leímos que son los más pobres. 25:12, aquí lo tengo aún abierto. Yo leo la Biblia de las Américas, así que aquellos que quieren saber qué estoy leyendo. Pero el capitán de la guardia dejó a algunos de los más pobres del país para que fueran viñadores y labradores. Jeremías 52:16 también dice eso. Jeremías, y por eso les dije que iban a necesitar bastante papel y para agarrar todo esto. 52. Y ahí está el final del libro casi, ¿va? El último capítulo. Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, dejó a algunos de los más pobres de la tierra para que fueran viñadores y labradores. No le suena exactamente como lo vemos en Según de Reyes. Como que sí. Pero les digo, el Segundo de Reyes está agarrando de Jeremías y lo está copiando, pero está cambiando ciertas cosas. Ver también Jeremías 39:10, dije aquí. Jeremías 39:10, aquellos que quieran ver, bueno, lo quiero ver yo también ahorita. 39:10 dice así: pero algunos de los más pobres del pueblo que no tenían nada, Nabuzaradán, capitán de la guardia, los dejó de la tierra de Judá y aquel día les dio viñas y campos. Y fíjense que pone bastante énfasis en esto, porque la deportación, cuando hacen la deportación, mandan lo mejor de la gente a Babilonia. Por eso es que vemos ya después en Daniel, ellos eran parte de la corte. Daniel no era ningún sencillo. Y cuando mandaron a la gente deportada, mandaron lo mejor, los carpinteros, los albañiles, todo lo bueno. Y entonces, lo que pasó por eso les digo, ¿qué pasó en Afganistán? ¿Qué pasó en Afganistán? Todos los buenos se fueron. Toda la gente que sabía llevar el país se fueron. ¿Se acuerdan que hasta el propio presidente salió en el avión privado y casi no podía subir porque iba relleno de dinero? Toda la gente que sabía hacer cosas se fueron. Entonces lo mismo hizo Nabucodonosor, se llevó a todos los albañiles. Es como que si en su país hubiera es lo que ha pasado en Venezuela, por ejemplo. Mucha gente que tienen buenas profesiones se han ido y el país no puede surgir por eso. Entonces lo mismo está pasando aquí con Judá. Hay un resentimiento contra Edom. Eso lo vemos en Ezequiel. Ahorita vamos a empezar a ver a Ezequiel, porque Ezequiel empieza a salir. Ezequiel 25, versículos 12 al 14. Ezequiel 25, versículos 12 al 14, empieza a hablarse en contra de Ezequiel, porque quiero apurar un poco más. En Habacuc, no, este no es Habacuc, ¿qué es esto? Esto es lo que, en Abdías, versículos 10 al 14, y se acuerdan que ahí fue que por la violencia contra tu hermano Jacob te cubrirá la vergüenza y serás cortado para siempre. El día que te pusiste a un lado, el día que extraños se llevaban su riqueza y extranjeros entraban por su puerta y sobre Jerusalén echaban suertes, tú también eras como uno de ellos. No te alegres el día de tu hermano, en el día el día de su exterminio. No te alegres de los hijos de Judá en el día de su destrucción, no te jactes en el día de su angustia. No entres por la puerta de mi pueblo en el día de su ruina, no te alegres tú de su desgracia en el día de su ruina. No te apoderes de sus riquezas en el día de su ruina. No te apostes en la encrucijada para exterminar a su fugitivo. O sea que aquellos que estaban, saliendo de Jerusalén, huyendo, estaban estos y los estaban matando. Estaban los de Edom. Los de Edom estaban y, este viene huyendo, a matarlo. Y no entregues a sus sobrevivientes
en el día de la angustia. Así que estos son las, ¿cómo se llama? Lo que se le dice humillación de Edom, o sea, lo que se está hablando de Edom aquí en Abdías. Y aquellos que interesados, aquí está lo mejor que hay en español para estudiar esto, profecías contra Edom. Por Abner Bartolo, nuestro amigo, dice aquí, dice, por el video grabado cuando venga del trabajo, hasta pronto. Sí, esto me va a tardar un poquito quizás en subirlo, pero ok, entonces este es el mejor libro para estudiar acerca de eso. Hay unos 4 videos que hice Abner y yo hicimos con respecto a eso. Entonces ahora yo creo que se entiende más aún lo que estoy hablando con respecto a lo que Abner hizo y ahora lo que yo estoy haciendo. Es estudiar la Biblia toma bastante tiempo y toma bastante esmero también. Malaquías capítulo 1 versículos 3 y 5 también habla de eso. Malaquías capítulo 1 versículo 3 y 5. Lamentaciones 4 capítulo 4 versículo 21 y 22. Y en especial, si ustedes se recuerdan, aquellos que les gusta la música, bueno, música vieja porque esto ya es viejo. El Salmo 137. El Salmo 137 se los va a cantar siquiera el primero. By the rivers of Babylon, we sat down and there we wept when we remember Zion. A Héctor, que le gusta tocar música, quizás se acuerde de esa canción. Entonces, junto a los ríos de Babilonia nos sentamos y lloramos al acordarnos de Sión. Sobre los sauces del medio de ella colgamos nuestras arpas, pues ahí que nos habían llevado cautivos nos pedían canciones, y los que nos atormentaban nos pedían alegría diciendo, cántanos alguno de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos la canción del Señor en tierra extraña? Si me olvido de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, pégase mi lengua al paladar, si no me acuerdo de ti, si no enaltezco a Jerusalén sobre mi supremo gozo. Recuerda, oh Señor, contra los hijos de Edom, el día que Jerusalén, quienes dijeron, arrasadla hasta sus cimientos. No solamente es una canción, están recordando lo que les pasó. Oh hija de Babilonia, la devastada. Bienaventurado el que devuelva el pago con que nos pagaste. Bienaventurado será el que tome y estrella a tus pequeños contra la peña, porque esto pasó. Entonces, ahí ya se está, la idea de esta clase es que tomemos la idea de lo que pasó a esta gente, lo que sufrieron, el trauma que esta gente tenía, y por eso es que se querían quitar a medio mundo de encima, ¿verdad? Los exiliados, Jeremías capítulos 42 y 44 mencionan el capítulo 44 de Jeremías menciona 4 lugares. Vamos a ver, son 4, Jeremías 44, 4 lugares que dice, palabra que vino a Jeremías para todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto, los que moraban en Migdol, en Tafnes, en Memphis y en la tierra de Patros, diciendo, y ahí dice, si es el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, vosotros habéis visto toda la calamidad que he traído sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá, y que aquí hoy están en ruinas y no hay en ellas morador, todas, y sabemos que así pasó. Bueno, Migdol, esta se menciona en Jeremías 46, versículo 44, y en Ezequiel 29, versículo 10, y también en el capítulo 30 de Ezequiel, versículo 6. Jeremías 46, 14 y Ezequiel 29, 10 y capítulo también 30, versículo 6. Tafnes, solo voy a decir dónde se menciona porque usted puede ir a verlo después. Tafnes se menciona en Jeremías 2, versículo 16, capítulo 43, versículo 7 y 9, capítulo 46, 14, y recuerden que esto va a quedar también grabado, así que lo pueden ver de vuelta, y lo voy a editar la parte que cuando arreglé el micrófono, y gracias porque me lo dice. Ezequiel 30, 18. Memphis se menciona en Isaías capítulo 19, versículo 13. Se menciona también en Jeremías capítulo 2, versículo 16, capítulo 46, versículo 14 y versículo 19. También se menciona en Ezequiel 30, versículo 13 y también versículo 16. En el siglo VI, Memphis, no es Memphis allá, Héctor, que allá vos vivís allá en Florida, y Memphis, Tennessee, te queda cerca. En el siglo VI es capital del faraón Amasis, que él reinó entre el 569 y 562, 569 y 526 antes de Cristo. Y Patros, capital de Elefantina. Esto se menciona en Isaías 11:11, Jeremías 44:15, Ezequiel 29:14 y Ezequiel 30:14. Y los 4 lugares, Migdol, Tafnes, Memphis y Patros, estos 4 lugares eran guarniciones militares donde los exiliados aparentemente iban a trabajar con los egipcios para mantener a los babilonios fuera de Egipto. Transjordania, durante el reinado de Gedelías, judíos que vivían
alrededor de Judá regresaron. Y esto lo vemos en Jeremías 40. Jeremías capítulo 40, 11 y 12. Miren lo que pasó. O sea, lo que pasó fue, vieron que Gedalías entró la paz, ya no había tanto conflicto. ¿Y qué es lo que pasó? Asimismo, todos los judíos que estaban en Moab y entre los hijos de Amón y en Edom y los que estaban en todos los demás países oyeron que el rey de Babilonia había dejado un remanente en Judá y que había puesto para gobernar sobre ellos a Gedalías, hijo de Ahikam, hijo de Safán. Entonces todos los judíos regresaron de todos los lugares a donde habían sido dispersados y vinieron a la tierra de Judá, a Gedalías en Mizpah, y recogieron vino y frutos en verano en gran abundancia. O sea, que tuvieron un verano al menos bueno. Pero, bueno, y aquí dice también, y Johanán, y aquí está la otra, el complot que para matar a Gedalías. Esta es otra versión del complot, la versión de ¿cómo se llama? De Jeremías. Y Johanán, hijo de Carea, y todos los jefes de las tropas que estaban en el campo vinieron a Gedalías en Mizpah. Y le dijeron, ¿sabes que Baalís, rey de los hijos de Amón, ha enviado a Ismael, hijo de Natanías, para quitarte la vida? Pero Gedalías, hijo de Ahikam, no les creyó. Entonces Johanán, hijo de Carea, habló en secreto a Gedalías en Mizpah, diciendo, déjame ir a matar a Ismael, hijo de Netanías, y nadie lo sabrá. ¿Por qué te ha de quitar la vida? Y se dispersen así todos los judíos que se han reunido en torno a ti, y perezca el remanente de Judá. Pero Gedalías, hijo de Ahikam, dijo a Johanán, hijo de Cesaria, no hagas eso, porque es mentira lo que dices de Ismael. Y en el 41 dice, y en el mes séptimo de Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la familia real, oigan bien, de la familia real, y uno de los oficiales principales del rey, junto con 10 hombres del rey. ¿De cuál rey? Si no hay rey ahorita, dejaron a Gedalías de gobernador. ¿Por qué? Porque para Jeremías solo hay un rey, Joaquín. Junto con 10 hombres, donde estaba Gedalías, hijo de Ahikam, en Mizpah, y mientras comían pan juntos, allí en Mizpah se levantó Ismael, hijo de Netanías, y los 10 hombres que estaban con él, e hirieron a espada a Gedalías, hijo de Ahikam, hijo de Safán, y mataron al que el rey de Babilonia había puesto para gobernar sobre la tierra. Y aquí fue cuando que salieron huyendo para Egipto. Pero en fin, dice, pues después Ismael tomó cautivo a todo el resto del pueblo que estaba en Mizpah, a las hijas del rey, y a todo el pueblo que había quedado en Mizpah, a los cuales Nabuzaradán, capitán de la guardia, había puesto bajo el mando de Gedalías, hijo de Ahikam. Los tomó pues cautivos Ismael, hijo de Netanías, y fue a pasarse a los hijos de Amón. Y oyó Johanán, hijo de todo esto es bien repetitivo, pero es importante leer todo eso, porque cuando la gente dice, Jeremías, profeta, sí, pero hay bastante historia en Jeremías, así que tenemos que tomar en cuenta esto. Ok, los deportados. Israel, 732 fue la primera deportación, 720 fue la segunda deportación, y finalmente fue el 715 que desapareció Israel. Judá, la primera deportación en 597, eso lo vemos en Según de Reyes, y aquí sí tomen, si ustedes quieren tener todo esto para entender bien todo esto, Según de Reyes capítulo 24, Según de Reyes capítulo 24, o sea que son 25 capítulos, así que el versículo 10 al 17 dice así: en aquel tiempo los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron a Jerusalén y la ciudad fue sitiada. Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a la ciudad mientras sus siervos la tenían sitiada. Y Joaquín, rey de Judá, se rindió al rey de Babilonia. Él y su madre, oigan, lo que dijo Jeremías, tú y tu madre van a morir allá. Entonces, él y su madre, sus siervos, su jefe y sus oficiales, el rey de Babilonia los apresó en el año 8º de su reinado. Sacó de ahí todos los tesoros de la casa del Señor, los tesoros de la casa del rey, destrozó todos los utensilios de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho en el templo del Señor, tal como el Señor había dicho. Y se llevó en cautiverio a todo Jerusalén, a todos los jefes, a todos los hombres valientes, 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros, gente que tenía oficio, gente que podían construir, gente que tenían que si quitas, me imagino que si en Australia se van, ahorita, por ejemplo, la noticia que a todo el mundo le está dando Australia es que necesita gente que venga a trabajar acá. Hasta en El Salvador pusieron esa petición, porque aquí hay bastante salvadoreños. Así que esto de Australia necesita gente que sea soldadores, que puedan construir casas y todo eso. Entonces están abriendo el país por eso, y aún doctores también. ¿Por qué? Porque muchos salieron de aquí por la pandemia y no han regresado. Así que estas cosas pasan, ¿verdad? También se llevó a Joaquín en la cautiverio de Babilonia, asimismo a la madre del rey y a las mujeres del rey, o sea que lo que dijo Jeremías, y sus oficiales y los poderosos del país, se los llevó, los poderosos del país, o sea que aquellos que podían llevar un gobierno, se los llevaron también. Todos los fuertes y aptos para la guerra, también a estos el rey de Babilonia llevó en cautiverio a Babilonia.
todo se lo llevó. Todos los que podían defender el país, todos los que sabían cómo llevar un país, se lo llevó. Todo el rey de Babilonia puso en rey en lugar de Joaquín a su tío Metanías y cambió su nombre por el de Sedequías. Sedequías tenía 21 años, era un muchacho cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Amutal, hija de Jeremías de Libna, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Bueno, entonces, Joaquín, está eso, está en Jeremías, y aquí está la cosa de las personas, según deportación. La tercera deportación está en Jeremías 52. Bueno, la segunda está en 52:29, que la mencioné antes. Jeremías 52:29, 832 personas fueron deportadas. Y la tercera y última generación, y esto sí no lo dijimos bien, fue en el 582. En el 582 fue la última deportación, la tercera y última deportación. Está en Jeremías 52:30. ¿Y cuánta gente da una cifra de 745? Aquí está la cosa, lo vamos a leer mejor porque sí, porque aquí Jeremías se pone, por eso les digo, Jeremías se pone medio confuso, pero es lo que él está dando. Jeremías 52, 30. Vamos a ver el 29 y el 30. Jeremías 52, 10 horas para el norte. ¿Cómo es, Héctor? 10 horas para el norte. Memphis. Memphis, sí, en carro me imagino son 10 horas para el norte. Entonces, dice, en el año 18 de Nabucodonosor, 832 personas de Jerusalén. En el año 23 de Nabucodonosor, Nabuzaradán, capitán de la guardia, llevó al destierro a 745 judíos. En total, 4.600 personas. Esos 4.600, mucha gente piensa de que los 745 personas eran, una vez más, personas especializadas, gente que sabía, que tenían oficios, y los 4.600 eran otra gente. Eso es lo que se piensa. ¿Okay? La vida de los deportados no era prisión o esclavitud, y eso lo vemos en Jeremías 29, 1 al 20, que yo también tengo un video acerca de eso, Jeremías 29. Aquí yo tengo planes para que seas próspero, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes saben ese versículo clásico del 1 al 20, ¿va? Me acuerdo que cuando se bautizó la hija de una amiga mía, de eso fue lo que dijo, que suscitó. Pero no, ellos vivían bien, pero habían divisiones, y en ese mismo capítulo vemos que hay divisiones dentro de la comunidad de exiliados, o sea que no todo siempre es bonito, ¿va? Dice, bueno, el 29:5, edificar casas y habitarlas, plantar huertos y comer su fruto, tomar mujeres y engendrar hijos, e hijos tomen mujeres para vuestros hijos y dad vuestras hijas maridos, para que en luz a hijos e hijas y multiplicados ahí y no disminuyáis. ¿Qué pasó con las tribus del norte? A saber. Pero ¿qué es lo que quería Jeremías para la tribu, para los deportados en Babilonia? ¿Dónde estaba Jeremías? En Egipto. Le manda una carta. Le dice, ustedes multiplíquense. No, acuérdense que de cuántos miles y miles que vivían, solo 10,000 se fueron, y después pongámoslo unos 14,000, 15,000 personas, y buscar el bienestar de la ciudad donde os he desterrado, y rogar al Señor por ella, porque en su bienestar tendréis bienestar. Porque así es el Señor de los ejércitos de Dios Israel. No os engañen vuestros profetas que están en medio de vosotros. En Babilonia hay falsos profetas que están en medio de vosotros, ni vuestros adivinos, ni escuchéis los sueños que sueñan. Hay división, porque os profetizan falsamente mi nombre, no los he enviado, declara el Señor. Pues así es el Señor. Cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra de hacernos volver a este lugar. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Y aquí está todo, está el contexto. Vos declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Y la gente cita ese versículo, que es el versículo 11, 29-11, y se olvida de todo el contexto. Ya son la 1, mis hermanos. Bueno, son la 1 aquí, son 3 horas. Si ustedes están de acuerdo, puedo seguir, pero si quieren, paro. Dígame, seguir una media hora más y ya terminamos. ¿Alguno que quiera opinar? Ningún problema, dice Maravi, pero no sé los demás. O Maravi habla por todos ustedes, sigan nomás. Ok, sí, porque quisiera seguir. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna cosa nueva que han visto? Al menos díganme que han visto algo nuevo, porque se lo pueden poner aquí en el, ¿cómo se llama? Si lo pueden hablar, no hay problema. Vamos a hablar de arqueología, poquito. No hay nada. Bueno, listo, ok. Bueno, vamos a seguir entonces. Joaquín y la arqueología. Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo 27 al 30. Y Jeremías 52, capítulo 31 al capítulo 34. Por el 560, Joaquín es elevado en su condición de cautiverio. Piezas de la época mencionan a Yauquía. En Babilonia se ha encontrado esto, Yauquía, que es Joaquín, del país de Yahudo, de Judá. Por eso les digo,
judío, judaíta, Yauquía, Joaquín, del país de Yajudo. Han encontrado todo eso. Entonces, hay gente que como Finkelstein, la Biblia desenterrada, ¿se acuerdan? Ha negado todo esto y poco a poco se van encontrando estas cosas. Entonces, y él poco a poco va cambiando de pensar, va cambiando va moldándose. Pero en sí está todo esto y no se puede negar. Y sus 5 hijos y estas cosas en Babilonia datan, datan del año 592. Sí, no, muy. Sí, el año 592. Entonces, del año 592 en adelante han encontrado cosas así. Así que para mí es muy temprano, pero bueno, pero ahí están esas cosas. Así que, y eso nos ayuda a nosotros a saber que toda esta gente ha existido de verdad. No son la imaginación de un pueblo que regresa y que necesita rehacer una historia de sí mismo. Destrucción de Judá. Se narra, ya lo hemos leído, en 2 de Reyes 25, 8 al 17. Segunda Reyes 25, capítulo 25, versículos 8 al 17. Jeremías 39, 8. Jeremías 52, del 12 al 23, también lo hemos leído. Segunda de Crónicas 36, versículo 17. Vamos a ver, Segunda de Crónicas 36, del 17. Entonces él hizo subir contra ellos el rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, y no tuvo compasión del joven, ni de la virgen, del viejo, ni del débil. A todos ellos los entregó en su mano. Este es otro relato, diferente ya, y todos los objetos de la casa de Dios, grandes y pequeños, los tesoros de la casa del Señor y los tesoros del rey, sus oficiales, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa del Señor, derribaron las murallas de Jerusalén, prendieron fuego a todos sus palacios, destruyeron todos sus objetos valiosos. Y los que habían escapado de la espada los llevó a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta el dominio del reino de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubiera gozado de sus días de reposo. Ya lo leímos también. Todos los días de su desolación reposó hasta que se cumplieron los 70 años. O sea que Segunda de Crónicas está escrito después de Jeremías. Una vez más, tenemos indicios ya de que esto después de la deportación, y están ya hablando ya en los tiempos ya del retorno del exilio. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y este envió a proclamar la palabra y también por escrito por todo su reinado, diciendo: así dice Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha designado para que yo le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. ¿Quién de entre vosotros sea de su pueblo, el Señor su Dios sea con él y suba? Ahora, yo voy a decir esto, y no les va a gustar a muchos, que quizás, porque este primer video sí lo pienso poner para acceso después para la gente, para que la gente vea qué es lo que estamos haciendo. El problema es esto, el problema es de que Ciro no solamente le dio esta libertad de regresar a Israel, sino que se lo dio a muchos pueblos. Él hizo esto. Después vamos a ver el cilindro de Ciro, donde él declara todas esas cosas, y sabemos que no solamente le reconstruyó, ayudó o dejó reconstruir el templo del Señor en Jerusalén, sino que a muchos. Solo que en Segunda Crónicas y en la Biblia hebrea, como se le dice, en el Antiguo Testamento, no va a decir que a otros dioses también se los dejó reconstruir sus cosas. No, una vez más, ¿se acuerdan de la palabra remolineando? Teologizando. Y esto le tienen pánico mucha gente. Pánico le tienen, no quieren teologizar nada, porque ahora nosotros no hacemos eso. ¿Por qué llueve? Porque las partículas en las nubes, y quizás la hermana Marta, si ha sido maestra, ahorita estoy pensando que usted ha sido maestra, hermano, pero alguien que ha sido maestro o alguien que ha sido químico puede explicar mucho mejor por qué llueve, porque las partículas en las nubes se ponen muy pesadas, entonces caen y se hacen agua. Ok, ya no pensamos que son los dioses que hacen que llueva, ¿verdad? Pero ellos no pensaban así. Entonces ellos teologizan, están teologizando la historia, están teologizando nosotros, el Dios de nosotros hizo esto que hiciera para que nos dejara de regresarnos. Esta palabrita bueno, yo la ocupo, no sé quién más si la han visto antes, pero esto le tienen pánico mucha gente, porque mucha gente quiere interpretar la Biblia conforme yo la quiero entender, no conforme ¿cómo se llama? El escritor de crónica la quiere entender. O sea, por eso esa gente que dice, tenemos que entender la Biblia en su contexto, pero yo le voy a decir pero yo voy a corregir lo que esta gente tuvo que haber creído. No, vos no estás haciendo, no estás interpretando la Biblia en su contexto, estás reinterpretando, estás haciendo lo mismo que estás teologizando, pero le estás quitando esto al escrito y solo está logizando, solo lo está haciendo de la cabeza, pero no está teologizando. Pero ellos sí están teologizando y eso nos requiere a nosotros inmiscuir a Dios
como ellos lo hicieron. Bueno, esto es parte de mi patrón de interpretación. ¿Va? Ok, excavaciones israelíes porque no son israelitas, ahora son israelíes, han hallado pruebas de esta destrucción como la casa de Agiel, la cámara quemada y la casa de las bulas. Y en ese nivel de excavación, y acuérdense que las excavaciones son así, ¿no? Si ustedes han visto las cosas cuando están los dinosaurios están por aquí, ¿no? Hay un dinosaurio, pongamos aquí una cosa ahí que parezca dinosaurio, lo que sea. Yo me cuesta, yo no puedo. Entonces, aquí está la casa de nosotros, ¿no? Una casa, ¿no? Abajo están las tuberías, ¿no? Acuérdense que abajo están las tuberías. Y si estuviéramos en Europa o en estas partes, abajo de esas tuberías hay otras ruinas, hay casas. Y abajo de esas hay otras tuberías y hay casas. Bueno, esa es la arqueología. Entonces, nosotros podemos saber que esto es ahora, ¿va? Esto y esto es ahora. En Inglaterra, a veces se encuentran, aún de la guerra de 1945, encuentran casas, a veces que fueron destruidas y las empiezan a encontrar. Después, otros 200, 500 años en la Reforma, digamos. Después, en los tiempos de San Agustín. Y después, en la época de Jesús, no es dinosaurio entonces esto, pero lo que sea, en la época de Jesús y así va. Entonces, por las capas, ellos van sabiendo qué antiguo, esa es parte de la arqueología, qué antiguo es las cosas. Entonces, encontraron esto y ellos más o menos ya saben de qué época es, ¿verdad? Y el material que están hechos y todo eso. Mi pequeña clase de arqueología, ¿no? Entonces, han encontrado evidencias del incendio, de hundimientos, de ruinas, lo mismo que pasó en Laquis, lo que dice Jeremías 44:2. Vámonos a Jeremías 44:2. Jeremías 44:2 dice esto. Así dice el Señor, los ejércitos del Dios de Israel, vosotros habéis visto toda la calamidad que he traído sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá, y aquí que hoy están en ruina y no hay en ellas morador. Entonces, no hay en ellas morador, todo está en ruina. Bueno, Ezequiel 32:27 también. Muchas otras ciudades quedaron en ruinas, Gibeón y Betel, todo eso quedó en ruinas. Eso está en Ezequiel 32:27. Ahora, corrientes políticas. Jeremías, él viene de Anatot, de familia sacerdotal. Jeremías es realista, no derrotista. La fecha 597 es lo que se esperaba. Sus directrices de la Golá no le gana amigos. ¿Por qué? Porque es lo que le dice. ¿Qué es lo que dicen los que están en la Golá? ¿Qué es lo que acabamos de leer? En Jeremías 29, ¿qué les escribe? Cásense, hagan casas. ¿Y qué es lo que le dicen los otros? Hay falsos profetas en Jeremías 29 que le están diciendo lo contrario. Entonces, el concepto de esto para Jeremías es como una forma para santificar a Israel, mientras que los que están ahí no, que es el castigo. ¿Ves? Lo que Dios hace, ¿verdad? Lo que Dios hace, ese exilio lo hace como para purificarlos a ellos. Ezequiel es también sacerdote, pero él es mero sacerdote. En Ezequiel 1 y 2, versículo 2 nos dice eso. En el 597, ¿qué es lo que pasa con Ezequiel? En el 597 la historia se detiene, la historia ya no pasa. El último oráculo que da Ezequiel es en Ezequiel 29:17, y con esto hay que compararlo con Jeremías 43:10-13. Quiere decir que Ezequiel, y por eso después vemos que Ezequiel habla del templo, habla todo de una restauración que está fuera del tiempo, que está bien en el futuro. Ya no habla acerca de lo que está pasando a los exiliados y todo eso. Hasta cierto punto sí, pero a él lo que le interesa es la restauración. En cambio, Jeremías está viendo por la gente. Jeremías era más caritativo quizás, no sé. Joaquín, ¿cuál era el punto de vista de Jeremías? Para Jeremías, su dinastía no tiene futuro. Y lo leímos en Jeremías 12, capítulo 12, versículos 18-19, y en Jeremías 22, versículos 20 y 30. Para Ezequiel, él es el único rey de Judá. Ezequiel 17:12 y también en Ezequiel 19, que es versículo 5. Sedequías, para Jeremías, lo advierte mucho. Esto lo encontramos en Jeremías 21, versículo 1-10, en Jeremías 34, del 1-17. Ezequiel le dice a Sedequías que no es rey, él no es rey de Judá. Eso lo vemos en Ezequiel capítulo 12, versículo 12 y 14. Lo vemos en Ezequiel capítulo 17, versículo de 13-21. A él no le dice rey, le dice Nasí. Le dice Nasí o Nasí, vamos a ver. Nasí, que es príncipe. Él es un príncipe, no es rey, ¿verdad? Lo reprende por quebrar la alianza con Babilonia y el negociar con Egipto. Eso lo encontramos en Ezequiel 17, versículo 15. Le anuncia su fin. Ezequiel, versículo 21
30 y 31. También Jeremías le advierte a Ezequiel lo mismo que le dice a Sedequías, también le advierte su fin, pero no hacen caso, ¿no? Como nosotros el día de hoy quizás. Falsos profetas, Jeremías 23 del 9 al 40, ahí es un gran, así que yo no lo quise leer muy largo. Jeremías 23, 9 al 40. Algo impreciso, no dice cosas bien precisas ahí, porque como dije, Jeremías dice una cosa aquí, pero pasó acá y lo dice por acá. Es un libro compuesto, no es un libro que es temático como otros libros que nosotros estamos acostumbrados a leer. Pero ¿cómo se llama? En Jeremías 28 ya lo dice más preciso. Ver también Jeremías 27, versículos 9 al 10, acerca de los falsos profetas. Porque en Jeremías 28, con Hananías, en Jeremías 28 tiene una contienda con otro profeta, o sea que el que se topa con falsos profetas es Jeremías, tanto en Jerusalén como también le escribe a los falsos profetas o denuncia a los falsos profetas que están en el exilio en Babilonia. Ezequiel 13 trata de este problema de los falsos profetas. Ezequiel 13. Babilonia, Jeremías llama a subyugarse a Babilonia. Eso está en Jeremías capítulo 27, versículo 8 y en el mismo capítulo, versículo 11. Aunque tenemos en Jeremías 25, Jeremías 50 y 51, que hablan del fin de Babilonia también. Entonces, esos son los tres, Jeremías 25, 50 y 51. Vamos a poner aquí, Jeremías capítulo 25, 50 y 51. Muchos creen que no son parte de Jeremías, que alguien los puso ahí para darle un sabor a Jeremías anti-babilónico, porque Jeremías es muy pro-Babilonia, demasiado pro-Babilonia. Háganle caso, Dios puso a Gedelías, o sea que Dios puso a Nabucodonosor y Nabucodonosor puso a Gedelías, entonces hay que hacerle caso a él. No le hacemos caso. Entonces, para algunos, y ahí está la cosa de la composición de los libros de la Biblia, son redactados, hay editores y hay algunos editores piensan que le pusieron estos tres capítulos para que no se leyera tan pro-babilónico el libro de Jeremías. Así que esa es otra de las cosas que son controversiales, ¿verdad? Ezequiel no se pronuncia en contra de Babilonia, pero solo menciona su avance en contra de Jerusalén, y eso lo encontramos en Ezequiel 21, versículos 23 al 30. Egipto, Jeremías está en contra y su primera profecía es contra ellos, está en Jeremías 43, versículo del 8 al 13, y luego hay una profecía contra ellos de nuevo en el capítulo 46. Ezequiel menciona también a Egipto, lo menciona en el capítulo 17, versículo 15, capítulo 17, versículo 17, y los capítulos 20, 29 al 30 y 32. En ese sentido, capítulo 29 y el 30 y el 32, en ese sentido sigue Jeremías. ¿Y qué hablan de el final del... Ok, entonces vamos a terminar con esto. Final del exilio. El exilio va a terminar, pero no termina de un golpe. Primero, Tiro cae en Ezequiel 26:5, 26:27, 28:1 y versículo 1 al 23 y 26:1. Y esto del rey de Tiro, yo tengo también un video. Vean el video acerca del rey de Tiro y van a entender. Bueno, Babilonia cae en el 532, ¿verdad? Y entra Nabucodonosor. Bueno, Nabucodonosor, mejor dicho, ya está muerto y le persigue y invade a Egipto en el año 571. Mejor dicho, cae en el 572 Tiro cae en el 572. Nabucodonosor entonces persigue e invade Egipto en el 571, y eso lo encontramos en Ezequiel 29:17 y en Jeremías 43 del 8 al 13. Pero no lo invade para tomar al país, sino que más que todo lo invade para tener, ¿cómo les diría? Una incursión que llega ahí. Ezequiel 29:17 al 20 habla de ello. Ezequiel 29:17 al 20. Nabucodonosor muere en el 567, seguido por su hijo Evil Merodach, y esto en inglés pero Evil Merodach, y es el que restauró Joaquín en Segunda de Reyes, capítulo 25, 27 al 30. Le sucede Neriglisar o Onesgal Celesar en Jeremías 39, 3 y versículo 13. Otros reyes siguen hasta llegar a Ciro, y Ciro es el que vamos a ver la semana que viene.